tardes o buenas noches o buenos días, según donde se encuentren. La verdad que es impresionante todas las personas que están acompañándonos. Saludo a mis compañeros, que no los puedo ver en este momento, pero discípulos, terapeutas, amigos, amigas. Bueno, les voy a contar básicamente algo que yo vengo repitiendo desde hace tiempo, pero es mi tema favorito, ¿no? Ya alguno de ustedes sabe de qué se trata, así que les pido disculpas si me reitero en esto. Yo llevo 35 años trabajando con la terapia de vidas pasadas y obviamente hubo varias etapas en estos años donde fui haciendo un recorrido y comprendiendo poco a poco de qué manera funcionaban las cosas, ¿no? Porque una cosa fue cómo comencé yo cuando hice mi entrenamiento y cómo trabajo con la terapia actualmente. Ahora, si dentro de 10 años vuelvo con esta charla, tal vez les diga otra cosa, porque lo que he notado, y creo que muchos de ustedes que ya llevan tiempo trabajando lo habrán experimentado, es que la terapia está en constante movimiento todo el tiempo. Y ese movimiento depende también del trabajo interior de cada uno de nosotros como terapeutas, ¿no? Y de la evolución que vamos haciendo y de la comprensión. Hoy me doy cuenta que entiendo la terapia de vidas pasadas de una manera diferente a como la entendía hace apenas un año atrás. Y creo que cada día, a pesar de los años transcurridos, cada día descubro cosas nuevas, ¿no? De modo que imagino que esto es un sentimiento que deben compartir varios de ustedes. La terapia está en continua expansión, no hay un techo, no hay límites. Y básicamente la razón que no haya límites es porque el alma es algo infinito, ¿no? La dimensión del alma es algo a la cual apenas estamos accediendo. Y la terapia de vidas pasadas justamente nos permite acceder a esa dimensión del alma, pero el alma es algo que no podemos medir. Ni siquiera sabemos verdaderamente cuál es su constitución, pero todos los días en la práctica cotidiana se suceden fenómenos que no están descritos en los libros. Y sin embargo, el paciente hace su trabajo. Y una de las cosas que aprendí con el transcurso del tiempo es que no importa lo que haga el paciente durante el trabajo con la regresión, está haciendo su trabajo interior. Aunque no podamos entenderlo desde el punto de vista racional, aunque no lo encontremos en los libros, aunque se escape a nuestra comprensión, pero es la manifestación pura del alma. Y porque trabaja el alma, las cosas se resuelven. Ahora, ¿qué es esta cosa del atrapamiento del alma? Porque cuando yo entendí esto, empecé a darle vuelta a la terapia de una manera diferente. Cambió todo mi abordaje, cambió mi comprensión de lo que está sucediendo. ¿Y cómo llego a esto? Bueno, como sucede muchas veces. Por una parte, la experiencia personal, y después empezar a unir cosas que venían de la física cuántica, más las reflexiones, más la observación fundamentalmente. Y la primera experiencia que tuve en ese sentido, que fue algo personal, ocurrió allá, ahora no recuerdo bien si fue en 1997 o 1998, cuando yo mismo me vi atrapado en una experiencia de vida pasada, cuando estaba enterrado en una tumba, vaya a saber dónde, pero donde ahí yo me di cuenta de que una parte de mí estaba atrapada allí, enterrado, muerto, el cuerpo muerto, en esa tumba, pero había una parte de mí que estaba dentro de esa tumba y que no podía salir. Entonces, ahí fue cuando empecé a entender o a pensar en el atrapamiento del alma, ¿no?
Entonces, obviamente, lo primero que me dije fue, si esto me ocurre a mí, si me está pasando a mí, esto le tiene que pasar a muchísimas personas, o tal vez a todos. De ahí, empezar a comprender, a unir ese concepto del atrapamiento del alma con la inexistencia del tiempo. Y esto es fundamental para entender lo que pasa con las vidas pasadas. El tiempo no existe. Entonces, cualquier cosa, cualquier evento que haya ocurrido la semana pasada, o hace 50 años, o hace 10.000 años atrás, para el alma es como si recién acabase de ocurrir. Pero más todavía, cuando hay un atrapamiento, la experiencia todavía está teniendo lugar. Y por eso la terapia de vidas pasadas funciona. Y eso lo pueden comprobar todos los días ustedes, los que son terapeutas, cuando trabajan con el paciente en regresión. Cuando el paciente está en regresión y lo están quemando en la hoguera, o lo están ahorcando, o lo están decapitando, eso está ocurriendo aquí, ahora, al mismo tiempo. Eso está ocurriendo aquí cuando estamos trabajando con el paciente. Y todavía no sabemos cómo se produce este fenómeno, pero las cosas suceden con el tiempo en presente. No importa, pasaron 10.000 años, la persona está allí, encadenada, o atrapada en una tumba, como me pasó a mí, o pasaron 1.000 años, o 500 años, y está siendo torturada por la Inquisición, o quemándose en la hoguera. Eso está ocurriendo ahora. Y cuando entendemos eso, empezamos a comprender que todas las cosas, todos los mandatos, lo que denominamos mandatos, los patrones de comportamiento, los patrones de supervivencia, todo viene del atrapamiento del alma. La mayoría del tiempo estamos tratando de sobrevivir, porque estamos tratando de salir de una experiencia que todavía no terminó. Y de ahí vienen todas las cosas, de ahí vienen las emociones, de ahí vienen las sensaciones, de ahí vienen los síntomas, de ahí vienen los pensamientos, de ahí vienen los patrones de conducta, de ahí vienen las reacciones emocionales, todo viene de allí, porque, y generalmente, viene de la agonía. Porque cuando el cuerpo se muere y el alma se desprende, ¿qué ocurre? Que no pudo terminar con lo que estaba sucediendo allí. Y como no existe el tiempo, la experiencia continúa. El cuerpo se muere, la experiencia continúa. Y como no existe el tiempo, todavía está sucediendo. Y eso es lo que reproducimos en el trabajo terapéutico. De modo entonces que para entender esto, lo primero de todo es hacer consciente de que el tiempo no existe, por lo menos para el alma. En realidad, cuando estamos en el cuerpo, vivir en el cuerpo, parte de la experiencia del cuerpo es experimentar esto que llamamos tiempo. Pero el cuerpo envejece, pero el alma sigue ahí, sigue igual. El cuerpo se muere y el alma sigue ahí, sigue igual. Porque nosotros llamamos vida a lo que ocurre en el cuerpo físico, pero desde el punto de vista del alma es una sola vida que por momentos transcurre en el cuerpo físico y por momentos transcurre fuera del cuerpo físico, pero es una sola vida. Entonces, lo primero de todo, el tiempo no existe. Segundo, cuando hay una experiencia que no se puede resolver satisfactoriamente, cuando no se puede hacer todo lo que sea necesario para terminar con esa experiencia a nivel emocional, se produce el atrapamiento. Y vamos a ir de a poco. Porque lo siguiente que es que como para el alma el tiempo no existe, podemos estar atrapados en decenas o cientos de experiencias. Y todas están ocurriendo al mismo tiempo. En una experiencia te están cortando la cabeza, en otra experiencia te estás muriendo en la hoguera, en otra experiencia te estás muriendo en la horca, en otra experiencia te están torturando, en otra experiencia te estás
hundiendo en el Titanic. En otra experiencia, tal vez tú estás matando a otros, tú eres el verdugo. En otra experiencia estás atrapado en el canal del parto, o en el momento de nacer, o en el vientre materno, o en una experiencia de la primera infancia. Todo ocurre al mismo tiempo, y eso se llama multisimultaneidad. Multisimultaneidad. Son decenas o cientos de experiencias que están ocurriendo al mismo tiempo, aquí y ahora. Estamos en este cuerpo, pero al mismo tiempo una parte de nosotros está atrapada en una experiencia que no terminó. Y como el tiempo no existe, la experiencia continúa. Yo estoy aquí ahora, en este cuerpo, pero hay otra parte de mí que está atrapada en otro lugar. Entonces, cuando tengo reacciones que no puedo controlar, cuando tengo comportamientos que no puedo evitar, cuando tengo mecanismos que se repiten continuamente, cuando tengo síntomas que no sé de dónde provienen, todo viene del atrapamiento, porque estoy aquí en este cuerpo, pero hay otra parte que está atrapada en una experiencia que no terminó y de la cual todavía está tratando de salir. El caso principal, o bueno, no es que sea el caso principal, pero el ejemplo, el paradigma de esto es la persona, por ejemplo, que se está asfixiando enterrada viva. Entonces, cuando entra en un lugar cerrado, cuando ve un ascensor, no puede entrar en el ascensor. ¿Por qué? Porque la parte que todavía se está asfixiando empieza a sentir la sensación de muerte inminente, empieza a sentir el pánico, empieza a sentir la falta de aire, empieza a sentir la asfixia. Y entonces ahí viene el mecanismo de supervivencia. No tengo que entrar. Entrar ahí es peligroso. Pero eso además va unido a otra cosa, a otro mecanismo. Es, ¿qué cosa me llevó a estar ahí? Hablar de vidas pasadas, por ejemplo. O curar con las manos. Ergo, por lo tanto, no vamos a hablar de vidas pasadas, porque es peligroso. No voy a curar con las manos, porque es peligroso, porque me puedo morir. Entonces, y todo viene de allí. Esto es importante comprender, que todos, en definitiva, todo lo que trabajamos, las experiencias traumáticas, los pensamientos, las reacciones emocionales, las reacciones físicas, los patrones de comportamiento, que tanto hablamos de eso, vienen del atrapamiento. Los patrones de comportamiento no se establecen porque se han repetido a lo largo del tiempo o vida tras vida. No. El patrón de comportamiento, el patrón de supervivencia viene porque todavía estoy atrapado en una experiencia. Entonces, si en una experiencia me quemaron, me ahorcaron, me enterraron vivo por decir lo que no tenía que decir, o lo que no podía decir, mejor dicho, entonces, ¿qué tengo que hacer? No hablar de eso. No meterme en ese tipo de cosas. Ahí viene el patrón de comportamiento. Y si utilicé mal el dinero, entonces no vamos a ganar dinero porque eso es peligroso. ¿Me comprenden? El patrón de comportamiento no se establece por repetición, sino por el atrapamiento. Claro, ¿qué pasa? Que vaya a saber cuándo fue ese atrapamiento. Entonces, si el patrón se repite, ¿por qué? Porque ya hay un atrapamiento previo. De modo entonces que cuando vamos a trabajar con la terapia de vidas pasadas, tenemos que entender esto de base. Todos los síntomas que presentamos, que no podemos resolver por las vías habituales, las reacciones emocionales, los patrones de conducta, los mandatos, todo viene del atrapamiento del alma. ¿Por qué? Porque hay una parte del alma o de la conciencia que está atrapada en una situación que no terminó. Y esa parte está tratando de salir o de evitar de que eso se repita. La mayoría de las veces que hacemos es evitar que se repita la situación original. Por eso,
Cuando veo el ascensor, no voy a entrar en el ascensor, porque si entro en el ascensor me voy a morir. Cuando estoy frente a un público, no voy a hablar, o me cuesta hablar, ¿por qué? Porque el público me recuerda una ejecución anterior. Ahora, esto que ocurre a nivel de vidas pasadas, ocurre en esta vida también. No se trata solo de vidas pasadas. Claro, en vidas pasadas el cuerpo se murió, pero en esta vida no. Pero estuvimos en el vientre materno, pasaron cosas allí en el vientre materno, pasaron cosas en el momento de nacer, y hay una parte de mí que está atrapada allí. A lo mejor hay una parte que está atrapada en el canal del parto, todavía tratando de salir del canal del parto porque se quedó atascado allí en el canal del parto. No me morí ahí, pero quedó la impronta. Porque, ¿qué pasa? Salgo del vientre materno y para el momento en que empiezo a hablar, todo eso queda borrado, todo eso queda oculto a nivel del subconsciente. Y ya no me acuerdo de eso, de lo que sucedió. Entonces, las experiencias pueden ocurrir en esta vida, en la vida intrauterina, en el momento del nacimiento, en la primera infancia en particular, y por supuesto que también puede ocurrir a lo mejor la semana pasada o el año pasado, tuviste un accidente de tránsito, murió una persona, te sientes culpable y hay una parte de ti que está allí todavía. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de esto? ¿Qué es lo que ocurre? Porque en el momento en que ocurren las cosas, los hechos, los eventos que nos están marcando, no podemos ser conscientes de todo lo que está sucediendo, no podemos ser conscientes de todo lo que estamos sintiendo y no podemos ser conscientes de todo lo que estamos pensando en ese momento, ni podemos ser conscientes de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero el inconsciente registra todo, o el alma registra todo. Ustedes imagínense este ejemplo clásico que siempre repito. La persona que se está muriendo en la horca. Siente la cuerda aquí, en el cuello. Son 2 minutos, 3 minutos. Se asfixia, se ahoga, se muere. Pero en ese breve tiempo, ¿qué ocurre? La cuerda presiona el cuello, presiona los músculos, presiona las arterias, las venas, la tráquea, las cuerdas vocales, la laringe, la glándula tiroides, los nervios. Al mismo tiempo, los pulmones no pueden respirar, sienten la sensación de que van a estallar, el corazón bombea aceleradamente tratando de enviar el oxígeno, de mover la sangre, el cerebro parece que va a estallar porque ya no le llega el oxígeno. Y mientras está sucediendo eso, el cuerpo está convulsionando y están pasando cosas a nivel de los órganos internos, pero además estamos sintiendo la angustia, la rabia, la ira, la impotencia, la injusticia, el deseo de venganza, la frustración. Al mismo tiempo, el público está diciendo cosas y no puedo ser consciente de todo eso, porque me estoy muriendo, me estoy asfixiando. Entonces, mi conciencia está concentrada en el mecanismo de supervivencia, apretar las mandíbulas, tratar de contener el aire, a ver si puedo respirar, y de pronto el cuerpo se muere. Y no hubo tiempo de procesar todo eso. Y ahí se produce el atrapamiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo se muere, pero el alma se desprende en el pico de todas estas sensaciones sin haber completado la experiencia, sin haber sentido lo que se necesitaba sentir, lo que necesitaba ser consciente, sin haber sido consciente de todo lo que sucedió. Es imposible ser consciente de todo lo que sucedió. Por eso finalmente lo que nos está afectando en esta vida es lo no sentido. Si tu papá te dio una paliza cuando eras chico, si abusaron de ti cuando eras chico, ¿qué podías hacer? No podías hacer nada. ¿Qué procurabas hacer? No sentir.
No sentir para sobrevivir, no experimentar el dolor, pero el dolor está allí, el sufrimiento está allí, las sensaciones están allí, pero evitamos sentir para poder sobrevivir. Pero hay una parte de nosotros que está atrapada allí. Entonces, cuando llega el momento de trabajar con la terapia, lo que vamos a hacer, lo que hacemos es justamente eso, reproducir la experiencia que todavía está sucediendo. El alma está esperando esta oportunidad para hacer lo que no pudo hacer. Y esto, claro, es obvio, es la parte más dura del trabajo terapéutico, porque para poder terminar con esto, tengo que hacer consciente lo que no sentí. Volviendo a la experiencia de la horca, la cuerda aquí, en el cuello. Tengo que sentir eso, tengo que sentir cómo se aprieta la soga, la cuerda, cómo se cierra la garganta, cómo se rompe la tráquea, cómo se aprietan los músculos, cómo se interrumpe el flujo sanguíneo, cómo se rompen las cuerdas vocales, las vértebras cervicales que me olvidé de mencionar antes, la médula espinal. Hay que sentir todo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reproduciendo la experiencia, porque la experiencia todavía está sucediendo. Y eso es lo más extraordinario, o una de las cosas más extraordinarias de la terapia de vida pasada, que las cosas ocurren aquí en el momento de la consulta. Parece increíble, pero esto es lo que está sucediendo. Todo está sucediendo aquí y ahora. Y al mismo tiempo, como les decía hace un rato, la multisimultaneidad. Entonces, cuando yo entiendo esto, todo el abordaje, la comprensión de lo que ocurre en el trabajo terapéutico cambia completamente. Porque ya no es necesario hacer relajación, ya no es necesario hacer un ejercicio de hipnosis, que lo puede hacer, por supuesto. Si estás acostumbrado a hacerlo y trabajas de esa manera, bien, pero no hay necesidad. Porque una cosa que aprendí, una de las primeras cosas que me iluminó fue para entender cabalmente algo que yo ya veía, pero que no lo había puesto en palabras, fue en una charla con Morris Netherton. Cuando Morris Netherton me dijo así, me corroboró lo que yo ya intuía. Dice, cuando un paciente está sentado frente a ti y te está contando su problema, ya está en regresión, ya está ahí, no tienes que hacer nada porque ya está ahí. Y los pacientes entran directamente en la experiencia. ¿Por qué? Porque los síntomas, las reacciones emocionales, todo lo que el paciente siente, viene de la experiencia en la cual el alma está atrapada. Entonces, tú te concentras en el síntoma, profundizas el síntoma, te permite sentir el síntoma más profundamente y eso abre una llave. Hace que otros síntomas que estaban ocultos empiecen a manifestarse. El síntoma es el que identifica la experiencia, porque el síntoma atraviesa la barrera del inconsciente y trae la experiencia aquí. Y de pronto la persona está viviendo la experiencia directamente. No necesitas hacer nada. Entonces, esto fue uno de los primeros cambios que yo introduje cuando estaba trabajando. Y también como las cosas, como siempre, ocurren de casualidad, ¿no? O no de casualidad. Alguien te lo pone delante. Me acuerdo que estaba con una paciente, una mujer que ya había trabajado varias veces conmigo, y un día cuando yo le pido, yo trabajaba en esa época, trabajaba en un sofá, cuando le pido a la persona que se recueste, yo estaba trabajando todavía con relajación, ¿no? Y de pronto la persona empieza a decirme, hoy me duele acá el hombro, estoy incómoda. Y yo no sé por qué, en ese momento le dije, a ver, siente esa molestia en el hombro un poco más profundamente. Y de pronto, ¡pum!, apareció en otro lado. Así, de buenas a primeras. Les digo esto hace mucho tiempo, ¿eh? Antes, estamos hablando de la década del 90. Y cuando termina la experiencia, la mujer, que hasta ese momento
había estado trabajando, entraba en regresión a través de una inducción, de una relajación, me dice, me encantó cómo entramos hoy. Dice, me pareció genial. Bueno, a partir de ese momento dije, hoy aquí está pasando algo. ¿Cómo entró esta mujer? Con el dolor en el hombro, la incomodidad, ni siquiera de dolor, la incomodidad en el hombro. Y a partir de allí empecé a practicar, a utilizar eso con otras personas, y así fue como dejé de lado la inducción, la relajación, con lo cual, ¿qué pasaba? Que me ahorraba 15, 20 minutos de sesión y el paciente trabajaba más cosas, y además entraba directamente. Yo creo que a todos los terapeutas, bueno, no solo a los terapeutas, sino los grandes descubrimientos de la humanidad vienen así, de cosas, de hechos fortuitos, ¿no? De cosas que parecen accidentales, pero que no lo son. Algún maestro me habrá enviado a la mujer esa para que hiciera el trabajo, no lo sé, digo. ¿Eh? Pero lo importante es esto, el atrapamiento. Todos, de una u otra manera, estamos atrapados en situaciones que no terminaron, porque no las pudimos vivir en el momento inicial, porque lo que hacíamos era tratar de sobrevivir. Claro, estás en la hoguera, estás en la horca, por más cosas que hagas para sobrevivir, te vas a morir, pero te mueres con ese patrón. ¿Qué tendría que haber hecho para no estar en esta situación? No hablar, no decir lo que no gusta, no curar con las manos, no hablar de la reencarnación, no hablar de vidas pasadas, agachar la cabeza, someterme, callarme la boca. Y ese es el patrón de sobrevivencia. Es el mecanismo de supervivencia, porque en términos generales estamos sobreviviendo. Cada vez que nos enfrentamos a una situación determinada que no podemos resolver, ensayamos un mecanismo de supervivencia que viene o de las vidas pasadas, o del vientre materno, o del nacimiento, o de la infancia. Imagínate que de pronto estás en el vientre materno, eres una niña, algo que ocurre todos los días casi. Tus padres, o tu padre está esperando un varón, desean un niño, quieren un niño, y tú estás adentro del vientre materno y te preguntas, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No soy lo que ellos esperan, los voy a decepcionar, se van a frustrar, no me van a querer. ¿Qué tengo que hacer para que me quieran? Mecanismo de sobrevivencia. Voy a ser buenita, voy a hacer todo lo que me digan, voy a complacer a papá, voy a obedecer, no voy a hablar, no voy a levantar la voz, o me quedo escondida, a ver si paso desapercibida, me quedo quietita, o quietito según el caso. Y eso es lo que haces en tu vida de adulto, mecanismo de supervivencia. Pero el mecanismo de supervivencia, ¿de dónde viene? Viene del atrapamiento, porque hay una parte de ti que no importa cuántos años tengas, 30, 40, 50, 60 años, pero recién estabas en el vientre materno, todavía estás en el vientre materno, todavía hay una parte de ti que está tratando de esconderse, que está tratando de complacer, que está tratando de obedecer, a ver si me quieren, a ver si me aceptan. Y es inevitable, porque estoy aquí con 50, 60 años, o 70, no sé, los que tenga, pero hay una parte de mí que es la que reacciona, porque estoy ahí todavía, porque el tiempo no existe. Esto es el atrapamiento. Está presente en todos nuestros síntomas, en todas nuestras reacciones, en todos nuestros mandatos.
en todos nuestros mecanismos de sobrevivencia. Finalmente todo viene del atrapamiento del alma, porque hay una parte de nosotros que todavía está atrapada en una situación que no terminó. Todavía no hemos podido salir de allí. Y de hecho, entonces, hay personas que están atrapadas en experiencias de vidas pasadas, hay personas que están atrapadas dentro del vientre materno, hay personas que están atrapadas en el canal del parto, personas que tienen dificultades a veces. Hay una frase común para esto, cuando llega la persona y dice, estoy atascado, no puedo ir ni para atrás ni para adelante, no puedo salir, no puedo avanzar. Eso es típico del atrapamiento en el canal del parto. Basta un segundo de atascamiento en el canal del parto para que se desencadenen otras memorias. Porque un segundo de atascamiento en el canal del parto es una eternidad. No es un segundo. En un segundo puede caber toda una vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer para salir de allí? Tengo que luchar, tengo que ir para adelante, tengo que ir para atrás, un paso adelante, dos pasos atrás, dos pasos adelante, un paso atrás, todo me cuesta el doble de esfuerzo. Cosas sencillas a las cuales a veces no le prestamos atención, pero esas sensaciones vienen del atrapamiento. Y todo se reduce a eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir de ahí. Tengo que salir de allí, de donde sea. Tengo que salir de la tumba en la que estoy atrapado, tengo que salir de la hoguera, tengo que salir de la horca, tengo que salir de la tortura, tengo que salir del Titanic, tengo que salir del canal del parto. Todo se reduce a eso. Y cuando entiendo esto, el abordaje es mucho más directo, la experiencia es mucho más efectiva, es mucho más rápido, y no necesito trabajar la mente. No hay necesidad de estar evaluando qué tengo que hacer, qué debería hacer, ¿no? De ahora en adelante voy a hacer tal cosa, o ver cómo todo esto se relaciona con cada acto de mi vida o cada reacción. No, tengo que salir de ahí directamente. Una vez que salgo del canal del parto, se terminó, porque todos los síntomas venían de ahí. Una vez que salgo del ataúd en el cual estoy atrapado, se terminó, porque todas las reacciones y los mecanismos de sobrevivencia venían del atrapamiento. Una vez que salgo de la hoguera, se terminó, o de la horca, se terminó. Pero tengo que hacer lo que sea necesario para terminar con eso. Y esa es la parte dura del trabajo. Por eso, como yo he sido cirujano, digo lo de siempre, ¿no? Trabajar con vidas pasadas es cirugía mayor sin anestesia. Hay que experimentar en el cuerpo, hay que experimentar la sensación. Cuanto más se siente en el cuerpo, más profundamente es el trabajo. Y recuerdo ahora que todavía yo no sabía esto del atrapamiento, pero me acuerdo de una enseñanza de Edith Fiore, estoy hablando del año 1988, ¿no? En una charla que tuve con ella, que además tuve la suerte de que me condujo en una regresión a mí, y Edith Fiore me decía esto: si una persona tiene fobia a la altura y se murió al caer de un precipicio, todo lo que tiene que hacer es vivir la caída, experimentar la caída y se terminó. No tienes que hacer nada más. No hablaba del atrapamiento, Edith Fiore, en ese momento, ni yo, todavía me faltaban 10 años para llegar a eso. Pero ella ya lo sabía, que lo importante era revivir la experiencia, experimentar profundamente todo lo que está pasando en la experiencia,
y salir de allí. Entonces, no hay misterios en esto. La verdad, lo increíble es qué fácil que resulta trabajar con las vidas pasadas o con la terapia regresiva. Porque claro, aclaremos que no siempre son vidas pasadas, como lo acabo de decir hace un rato. Hay muchas personas que van a resolver su problema existencial trabajando a lo mejor la vida fetal, la vida intrauterina y el nacimiento, porque allí es donde está el atrapamiento. Por supuesto que si uno explora un poco más, si la persona, el consultante, se da la chance de trabajar un poco más, de investigar un poco más, de ir al origen, todo, hay una razón también para pasar por eso. Probablemente hay una repetición, ¿no? Hay una necesidad del alma de repetir una experiencia, pero no por masoquismo, sino de repetir la experiencia a ver si la termino de una vez. Pero no es necesario para todas las personas. Y como decía hace un rato, cuanto más se siente en el cuerpo, más profundamente es el trabajo, ¿no? Más dramático es el cambio. Claro, que cada persona lo hace a su manera. Nos vamos a encontrar con personas que son muy mentales, muy racionales, que les cuesta sentir, entonces todo va a pasar más en el plano mental. Pero cuanto más se siente en el cuerpo, más profundo es el trabajo. ¿Por qué? Porque le estoy dando la oportunidad al alma de terminar con esa experiencia, de hacer lo que no pudo hacer. Porque lo que queda finalmente, como les decía al principio, es lo no sentido. Pero lo que no se sintió está a nivel inconsciente, sigue intacto allí, a nivel inconsciente, a nivel del alma. Entonces, yo le doy la oportunidad al alma de hacer lo que no pudo hacer en la experiencia original. Terminar con todo. Y por eso es necesario sentir en el cuerpo. Y el trabajo del terapeuta es ayudar al paciente a sentir, a experimentar, a perder el miedo, ¿cierto? Porque, como me dicen a veces algunas personas, bueno, es que estoy cansado de sufrir, estoy cansada de sentir el dolor, no quiero sentir más el dolor. Entonces es muy fácil, yo le pregunto, bueno, a ver, tiene dos alternativas aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir el resto de tu vida con el dolor o te vas a permitir experimentar el dolor 5 minutos, 10 minutos y terminarlo para siempre? No, vamos a terminar con esto, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera ayuda a algunas personas a experimentar, a sentir, porque claro, hay personas que tienen miedo de sentir el dolor, tienen miedo de atravesar por la experiencia, y para eso está el terapeuta, para que el consultante haga lo que no puede hacer por sí mismo. Entonces, esto sería un resumen, ¿no?, de lo que es entender el atrapamiento del alma. Entonces les recuerdo, para el alma el tiempo no existe. Y todas las cosas, todos los eventos están sucediendo aquí, ahora, al mismo tiempo. Y la evidencia es lo que ocurre en la práctica de la sesión. ¿Cómo es posible que una persona reproduzca una muerte en la horca, en la hoguera, una decapitación o cuando le clavan una lanza y siente todos los dolores y las sensaciones como si estuviese pasando ahora? Es que está pasando ahora. Esto es lo increíble del trabajo, ¿eh? Se borró el tiempo. No pasaron 10.000 años. Esto está ocurriendo ahora. Y es la evidencia que tenemos en forma cotidiana todos los días cuando trabajamos con la regresión. Para el alma el tiempo no existe. Todo está ocurriendo aquí ahora y está ocurriendo en el momento de la sesión. Como si estuviesen matando o ahorcando a la persona aquí delante de nosotros. Muy bien. No sé si he sido breve o largo, pero me gustaría escuchar las preguntas que quieran hacer ahora, para si es necesario profundizar un poco más en algún tema en particular o en algo de lo que hemos charlado hasta aquí.
¿Los niños pueden ser sometidos a una regresión? Bien, primero, no sometemos a nadie. Esto es muy importante, ¿eh? No sometemos a nadie. Es la persona que viene a trabajar con su alma, ¿no? Después, con respecto a los niños, yo tengo algunos cuidados, ¿no? En primer lugar, ¿cuándo es el momento para trabajar con un niño? Por supuesto que los niños pueden trabajar con la regresión, pero van a trabajar diferente que como lo hace un adulto. Y la primera condición es que el terapeuta tiene que saber trabajar con niños, porque la diferencia fundamental está en cómo me relaciono terapéuticamente con el niño, cómo establezco la relación terapéutica con un niño. Luego, tengo que entender qué pasa con los niños, porque a lo mejor un niño está experimentando algunas reacciones que son producto de experiencias de vidas pasadas. Pero ¿qué sucede? Es que todavía hasta los 7 años de edad, recién alrededor del 7º año de edad, es cuando se completa el proceso de encarnación. Entonces, ¿qué pasa? Que para los niños es muy fácil tener recuerdos o memorias de vidas pasadas, y aunque no los tengan, es fácil que tengan reacciones emocionales que les recuerdan episodios de vidas pasadas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que con el tiempo esas memorias se disipen y el niño se olvide, ¿no? Se olvide de los recuerdos, aunque no los tenga conscientes. Entonces yo, en primer lugar, no me apresuraría a trabajar con un niño con la regresión, a menos que sea estrictamente necesario, que no se pueda resolver la cosa por otras vías y que la situación se haga insostenible. La mayoría de los niños van a responder muy bien al trabajo con psicopedagogas, psicopedagogos, ¿no? Con flores de Bach, por ejemplo, porque la mayoría de las veces tienen que ver con recuerdos inconscientes de vidas pasadas. A lo mejor un hecho que ocurre en el exterior desencadena un sentimiento, una reacción que todavía no está terminada. Esto por una parte, ¿no? Por otro lado, está el tema de las almas perdidas, porque los niños también son presas fáciles de las almas perdidas. Y es más, la mayoría de las almas perdidas que tiene una persona se adhieren en la infancia. Entonces, si uno se da cuenta de que hay un alma perdida adherida al campo vibratorio de un niño que está provocando las reacciones, puede trabajar directamente con el alma perdida, ¿no? Sin necesidad de que el niño haga nada. De modo entonces que yo iría poco a poco, porque yo he visto varias cosas, sí, en familiares cercanos, he visto esto de experiencias en los niños, ¿no? De actitudes, comportamientos que desaparecen con el tiempo. Entonces, no hay que apresurarse. Si yo veo que de pronto la situación se hace muy difícil, insostenible para el niño y para la familia, ese es el momento entonces, y los trabajos anteriores no han dado resultado, ese es el momento para trabajar con el niño. Pero, reitero, yo actualmente no trabajo con niños, porque afortunadamente tengo varios discípulos que trabajan con niños, entonces prefiero derivárselos a ellos, ¿no? Porque sé que lo van a manejar mucho mejor que yo, ¿sí? De modo que, bueno, básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Uno por sí solo puede ir a una regresión? ¿Escuchando un audio, por ejemplo, que vaya guiándolo? Mira, la respuesta es muy sencilla. Imagínate que te están quemando en la hoguera.
¿te vas a permitir experimentar tú sola que te están quemando en la hoguera? ¿Serás capaz de experimentar eso? ¿Serás capaz de experimentar la asfixia, el ahogo cuando te ponen la soga al cuello? Ese es el punto. El terapeuta, ¿qué hace? Acompaña al paciente y lo ayuda a hacer lo que no puede hacer por sí mismo. A ver, yo lo he intentado y en 35 años nunca logré hacerme una terapia a mí mismo. Desde Argentina, quisiera saber si alguna vez tuvo un paciente en donde ha descubierto que su vida anterior o alguna vida anterior fue en otro planeta y no en la Tierra. Sí, eso ocurre. Ocurre, no te voy a decir todos los días, pero para cada tanto ocurre esto de personas que relatan experiencias en otros planetas. Ahora, no podemos probarlo, no podemos saber si realmente fue o no fue otro planeta. Estas cuestiones son puramente anecdóticas, ¿eh? Porque lo importante que es experimentar la experiencia en la cual el alma está atrapada. Fue en la Tierra, fue en otro planeta, es lo mismo, ¿sí? De modo que entonces, además, quiero decirles una cosa, todos nosotros somos extraterrestres. Alguna otra vez hemos estado en otro planeta. ¿Cómo enlazas esto con las terapias sistémicas? Bueno, yo no enlazo nada porque no tengo la menor idea de terapia sistémica, ¿eh? Aunque tengo discípulas que trabajan con la terapia sistémica, ¿eh? Y la verdad es que todo se puede asociar. Todo, absolutamente todo. Hay personas que trabajan vidas pasadas con constelaciones, vidas pasadas con flores de Bach, vidas pasadas con homeopatía, vidas pasadas con astrología. Todo depende de lo que tú manejas. Finalmente vas a ver que cuando son todas herramientas, como el maletín del mecánico o del médico, ahí tienes tus herramientas y según el caso, la situación, vas a sacar una herramienta a la otra y finalmente cuando uno maneja diferentes técnicas y las tiene integradas en su interior, un día uno sale haciendo otra cosa. Eso. La terapia de vidas pasadas, tal como la practico yo, se ha nutrido de varias vertientes. Pero hoy no puedo separar las cosas, no puedo decir esto es de esto, esto es de aquí, esto es de allá. Todo se integra. Así que depende de la evolución del terapeuta. ¿Puede ser que la fragmentación acumulada de las almas haga que la TVP sea tan importante hoy en día? Bueno, no sé si debe ser por eso. La TVP es importante porque por esto que les dije antes, porque vamos al origen, a la raíz del síntoma y lo resolvemos, ¿no es cierto? Salir del atrapamiento a mí es lo que me simplificó todo el trabajo. Después, si se debe a otra cosa, no lo sé, ¿no? Buenas tardes. ¿Por qué una persona que ha trabajado ya en regresión un miedo, que se convierte en pánico, sigue con esos miedos? Me refiero a una situación a la que se ha llegado hasta el fondo, pero se siguen repitiendo. Bueno, si la situación se sigue repitiendo es porque allí hay algo que todavía no se resolvió. Llegar al origen, bueno, es un origen que nosotros podemos llamar un origen, pero como les dije antes, llevo 35 años trabajando con la terapia de vidas pasadas, entonces empiezo a entender cosas y empiezo a saber personas y comprendo que hay un proceso evolutivo que no se puede acelerar. Hay personas que vienen trabajando, a lo mejor hacen 2, 3 sesiones por año, un año no trabajan, vuelve el otro año y a lo mejor 10 años después llegan al punto al cual no pudieron llegar antes. Pero no es que la terapia no funciona, sino que hay un proceso interior que no se puede acelerar. Y estos son ese ejemplo tan que lo repetimos a diario, que son las capas de la cebolla. Sacas una capa, aparece otra capa. Sacas una capa, aparece otra capa.
sacas una capa, aparece otra capa. O lo puedes ver de otra manera también, diciendo, abres una puerta y más allá tienes otra puerta. Abres la otra puerta y tienes otra puerta. Entonces, tienes que hacer un trabajo en el tiempo que no pasa por hacer muchas regresiones seguidas. No se trata de hacer 50 regresiones en un año, porque a lo mejor haces 8 sesiones en 10 años y lo resuelves. El proceso interior, hasta dónde puede llegar cada uno. Entonces, si en este caso el miedo todavía sigue allí, es porque todavía hay algo que no se resolvió, hay algo al punto al cual no se llegó todavía. Y perdón, no es falta del terapeuta, no es que el terapeuta no esté trabajando bien, es que se necesita un tiempo y hay cosas que tienen que ser vividas, que son inevitables, tienen que ser vividas y no hay nada que los pueda evitar eso. ¿Qué consejo le daría a un terapeuta de TVP que recién comienza? ¿Cómo hacer que los pacientes o consultantes lleguen? Bueno, eso no tengo herramientas, no tengo secretos para eso. Yo creo que se trata del trabajo, porque cuando uno recién comienza, tiene que empezar a trabajar ahora. Hay cosas que se requieren tiempo. Una cosa importante para un terapeuta que recién comienza es que se tiene que dar a conocer. ¿Y cómo puede darse a conocer? Dando conferencias, escribiendo artículos, ¿no? Pero lo más fácil es dar conferencias gratuitas, ¿no? Hacerse conocer y poco a poco, con la persistencia y sobre todo con el boca a boca, es así como uno va recibiendo los consultantes, ¿no? Y finalmente, cuando uno hace las cosas bien, la energía te va a empezar a mandar los consultantes. En el caso de enfermedades degenerativas o crónicas, ¿tenemos que hacer algún tratamiento especial? No, no hay tratamiento especial. Claro, a ver, esto en el curso es toda una clase, ¿no? Cómo trabajar con enfermedades físicas, degenerativas, lo que sea. Lo que yo tengo que entender es que la enfermedad tiene un sentido para el alma, ¿no? Entonces, tengo que descubrir cuál es el sentido de la enfermedad, cuál es el sentido de la experiencia para el alma, para qué necesita el alma atravesar esta experiencia, qué cosa lleva al alma a tener que pasar por esto. Cuando yo voy a trabajar con la regresión, con una enfermedad física, no voy a buscar la curación. Esto es muy importante. El objetivo no es buscar la curación, porque nosotros no vamos a curar nada. Nosotros trabajamos con el alma, y el alma tiene un sentido para esto. Puede que haya una experiencia que fue desencadenante, y entonces tengo que trabajar la experiencia desencadenante y ver qué pasó allí a nivel emocional, y finalmente, ¿para qué necesita el alma? Si una persona entiende el sentido de la enfermedad para el alma, van a ocurrir dos cosas. Primero, va a aceptar la enfermedad de otra forma. Y segundo, si entiende el sentido, tal vez la enfermedad pierda sentido para el alma, ¿no? Las enfermedades es parte de la experiencia. Otra cosa que puede ocurrir es que a lo mejor el alma está reproduciendo una experiencia de vida pasada, está reproduciendo los síntomas, ¿no? Las manifestaciones de una experiencia en la cual está atrapada. Eso también puede ocurrir. Pero, insisto, no debo apuntar el trabajo terapéutico con la regresión hacia la sanación, hacia la curación de la enfermedad, sino a entender cuál es el sentido, cuál fue el desencadenante, ¿no?, de la enfermedad, cuál fue el desencadenante a nivel emocional,
cuál fue la experiencia. Además, tengo que ver otras cosas, ¿no? Que hay enfermedades que son hereditarias, hay enfermedades que son congénitas y hay enfermedades que se producen después del nacimiento. Cuando una persona tiene una enfermedad hereditaria o una enfermedad congénita, eso significa que ya esa enfermedad ya está predeterminada de antemano. El alma viene a hacer esta experiencia. Si se trata de una enfermedad hereditaria, la persona tiene esta enfermedad porque nació en esta familia o el alma eligió esta familia para tener esa enfermedad. Y si la enfermedad es una enfermedad congénita que se produce como consecuencia de una falla en el desarrollo embrionario, bueno, también de alguna manera es una condición obligada. Hay una razón por la cual el alma tiene que vivir esta experiencia y lo que tengo que encontrar es eso. ¿Sí? Muchas gracias, José Luis. Ya vamos por la última porque nos quedan 3 minutos. Lo que más me genera tensión cuando voy a hacer una terapia es la idea de que la persona no entre en regresión. ¿Qué sugieres para estos casos? Eso también es toda una clase, ¿no? Primero, el terapeuta tiene que trabajarse el miedo, ¿no? Porque a lo mejor es el terapeuta el que está impidiendo que el paciente entre. Además, el paciente no tiene que entrar en ningún lado. El paciente tiene que traer a la conciencia lo que ya está sucediendo a nivel del inconsciente. Esto es importante también, es el cambio de conceptos que tiene que ver con entender el abordaje del trabajo terapéutico, entender el tema del atrapamiento del alma y entender que lo que yo tengo que hacer no es entrar, no es que el paciente entre en la experiencia, sino que la experiencia baje del inconsciente al cuerpo físico. Es como bajar un archivo de internet. Entonces, el terapeuta tiene que estar convencido de que la experiencia ya está sucediendo en otra dimensión, en otro plano, y la tengo que traer al cuerpo físico. Pero para eso el terapeuta tiene que estar convencido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy frente a frente con el consultante, se crea un campo de conciencia unificado a nivel inconsciente. Entonces, aunque nosotros no lo sepamos, pero el inconsciente del paciente sabe si yo estoy preparado para ayudarlo. Entonces, si yo tengo dudas, el inconsciente del paciente sabe que tengo dudas y no se va a abrir. Entonces, esto es parte de la experiencia, esto viene con la experiencia. No se crean que todo es tan fácil, porque aún hoy, 35 años después, todavía cada tanto me encuentro con alguna persona que no puede trabajar con la regresión. Entonces tengo que hacer entender que hay personas que no sabemos por qué nunca van a poder hacerlo. Pero de las personas que no pueden hacerlo, a la primera vez tal vez lo hagan en la segunda vez. Entender que hay situaciones, miedos a nivel inconsciente del paciente que impiden que el paciente haga la experiencia. Y el miedo fundamental es encontrarme con algo muy duro, ¿no? Pero bueno, como les dije antes, esto da para largo. Lo importante es que el terapeuta tiene que estar convencido de lo que está haciendo. Y si el terapeuta experimenta alguna duda, algún temor de que el paciente no vaya a poder trabajar, entonces lo primero de todo tiene que trabajarse el terapeuta. Muchísimas gracias, José Luis. Como siempre, infinitas gracias por todo lo que nos aporta cada vez que conectamos contigo. Yo no sé si existe en el universo algo parecido a un semen espiritual, galáctico, pero las semillas que tú has sembrado, fíjate, que da para que hoy estén conectadas entre los asistentes y los de online, 134 personas, sí. Para que tenga aquí tus nietos. Tienes tus nietos que ya escriben libros. Adiós a mis nietos, les mando un abrazo grande. Nietos y nietas. Hasta pronto, un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Chao.